escuela en Génesis capítulo 32. Voy a pedirles que lo vayamos buscando. Génesis capítulo 32. Y antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración para encomendar las manos de Dios. Oramos. Señor Dios Padre, te agradecemos el día de hoy la oportunidad que nos das de congregarnos, Padre, y rogamos que tu Santo Espíritu, Padre, abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos de tu palabra, Señor, y que podamos aprender a servirte, Señor, y aprender a tomar decisiones serias, Señor, y poder tener un avivamiento de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, durante los últimos 2 o 3 meses hemos estado viendo acerca del pueblo de Judá y el pueblo de Israel, cómo este pueblo se convirtió en una gran nación. Y después de que era una gran nación, en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Recuerden que después de Salomón viene su hijo Roboam, y Roboam, con una decisión, hace que se divida en 2 el reino, ¿verdad? Entonces se divide en 2, es Judá y es Israel. Primero estudiamos Oseas, que fue el último llamado para el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel había crecido tanto, había tenido tantas bendiciones, que se dedicó solo a pecar, se dedicó a buscar dioses falsos para servirles, como era Baal, como era Moloch, como eran todos los ídolos de los pueblos vecinos. Después de eso también vimos el avivamiento que hubo en tiempo de Ezequías. Hay avivamiento en tiempo de Ezequías para el reino de Judá. En Israel no hacen caso al avivamiento y les viene el juicio y son destruidos por el rey de Asiria. Después seguimos estudiando y llegamos a Sofonías, donde el pueblo de Israel, de Judá, a pesar de haber tenido el avivamiento con Ezequías y después otro avivamiento en tiempos del rey Josías, de nuevo vuelve a los dioses falsos, vuelve a los ídolos y Dios determina hasta aquí. ¿Y qué decíamos que significa Sofonías? Bueno, Sofonías significa Dios protege o Dios guarda. ¿De qué Dios protegía? Bueno, Dios dijo, señoras y señores, hasta aquí llegamos, va a haber juicio para la nación de Judá. Ya no voy a salvar a la nación en sí. El que quiera salvarlo, venga a mí y lo voy a salvar. ¿Cómo lo salvó Dios a los de Judá que se volvieron a Dios de verdad? Bueno, les digo, bueno, los que quieran salvarse el juicio, váyanse con el rey de Babilonia que los va a llevar exiliados. De ahí salen 4.400 jóvenes que se van a Babilonia, y de estos 4.400 en cuenta está el profeta Daniel, que fue un gran hombre de Dios, que llega incluso a ser número 2 del mundo durante 3 reinados. Entonces estos hombres fueron grandes por haber obedecido la palabra de Dios. Sin embargo, hoy, después de que terminamos Oseas, el último mensaje para el reino de Israel, y Sofonías, que es el último mensaje para el reino de Judá, hoy vamos a dar un poquito el giro a la historia y vamos a ver cómo comenzó estos pueblos, la raíz de este pueblo. ¿Y cómo se sabe la raíz de este pueblo? Bueno, por su papá. Entonces hoy nos vamos a ir a estudiar al papá del pueblo de Israel, que es Jacob, y vamos a aprender acerca de Jacob y vamos a ver el momento mismo de su conversión. Entonces voy a pedirles que nos pongamos en pie. Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 13. Cuando vienen, dicen amén, y lo vamos a leer de manera antifonal. Que dice: Jacob continuó su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando lo vio, el campamento de Dios es este, ya no le ayudó. Después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, en los campos de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán y con Adón me he tenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Luego dividió en 2 campamentos la gente que tenía consigo, así como las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si vienes a un campamento de laca, el otro escapará. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te prosperaré. Señor, soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos.
líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y me mate a la madre junto con los hijos. Y tú lo has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob pasó allí aquella noche y tomó de lo que tenía a mano un presente para su hermano Esaú. Pueden tomar asiento. Bueno, para los que no están muy familiarizados con la historia de Jacob, vamos a hacer un breve recap, vamos a hacer un resumen. Jacob es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Recuerden que Abraham es el hombre que recibe la promesa de Dios. Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac tiene hijos, pero resulta ser que Isaac lo que tuvo fueron gemelos. Eso lo pueden ver en Génesis 25 del 19 al 26, por motivos de tiempo no lo buscamos. Ellos eran gemelos y nacen los gemelos. Resulta ser que cuando nacen, primero sale una manita de la mujer cuando está dando luz y la manita se devuelve y después sale un chiquito peludito. Y entonces del peludito viene el otro chiquito pegado al tobillo. Y salen gemelos y vienen peleados. Entonces ahí se le dice a la esposa de Isaac, que era Rebeca, que estos chiquitos iban a ser dos naciones y que iban a estar siempre enfrentados en guerra. Aquí Esaú le roba la primogenitura a Isaac porque sale primero. El chiquito que venía primero era Jacob y se sabe porque donde él sacó la manita le guindaron un mecatito. Pero después como que el chiquito al parecer sobrenaturalmente lo jala para adentro y sale Esaú. Entonces Esaú era el primogénito, que es algo muy importante. Sin embargo, en Génesis 25, 27 al 33, Jacob le compra la primogenitura a Esaú. ¿Cómo se la compra? Bueno, un día Esaú, que era un hombre de cazador, un hombre tosco, valiente, fuerte, andaba cazando y venía con hambre. Jacob era un hombre más hijo de la mamá, entonces estaba más en la casa, llevando ovejitas y cocinando. Entonces él llega, Esaú dice, me estoy muriendo de hambre, dame comida. Jacob estaba haciendo un guiso, y dice, bueno, yo te sirvo si me vendes la primogenitura. Entonces Esaú le dice, a mí que me sirve la primogenitura, sirva. Entonces come y le vende la primogenitura. ¿Por qué fue tan importante este asunto de la primogenitura? Porque en estos momentos, en mi casa, por ejemplo, Ricardo es el primogénito. Que Ricardo me dijera, bueno, te la vendo, no nos va a hacer ni más ni menos, porque no tenemos concepto de que es más que saber que él es el hijo mayor. Sin embargo, en aquel entonces, y para ellos, que eran nietos de Abraham, era algo muy importante. Y vamos a ir un momento a Génesis 28:4, donde vamos a ver por qué era tan importante la primogenitura en esta familia. Dice Génesis 28:4, que él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Dios ha dado a Abraham. Lo que estamos leyendo es cuando Isaac bendice a Jacob, que también fue una bendición robada a Jacob. Esto es tema de otro estudio, pero él lo bendice y resulta ser que el primogénito tenía el derecho de invocar la bendición de Abraham en su vida y en su familia. ¿En qué consistía esta bendición de Abraham? Bueno, Génesis 12, 1 al 3 nos enseña 3 beneficios de la bendición que Dios le dio a Abraham. Uno, eran beneficios personales como riqueza, fama e influencia. El segundo beneficio era que iba a ser protegido por Dios. Y el tercero era que esta bendición incluía a sus descendientes, que serían bendición para todo el resto de familias de la tierra por medio de Jesucristo. Entonces, lo importante de esta primogenitura es que traía la bendición de Abraham. ¿Y qué era lo más importante de esto? Bueno, Dios me iba a proteger, Dios me iba a dar fama, riqueza, todo esto, sí, pero lo más importante es que era de este linaje iba a venir Cristo, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, Esaú rechaza esto y no le interesa, lo cambió por un plato de frijoles. ¿Cómo se sabe que esto sí es cierto? Bueno, aproximadamente, hay unas tablillas de aproximadamente 1450 años antes de Cristo que se llaman las tablillas de luz, y eso está en un museo en Europa, que demuestra que las primogenituras se cambiaban o se vendían, pero era a gusto del papá. El papá llegaba y decía, no, es que este hijo me salió bueno, entonces se la cambio al otro hijo, y decidía el papá a quién bendecir como mayor. Después nos podemos acordar de cuando Jacob va a bendecir a todos sus hijos. José le lleva a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín, y le dice, Jacob, bendígalos usted, y entonces llega y cruza las manos a la hora de bendecirlos. Entonces se enojó
Se enojó José y le va a corregir las manos porque ya Jacob no viene. Le dice, no papi, es que usted está viendo mal, lo está haciendo al revés. Le dice, no, porque el mayor va a servir al menor. Y él nos bendijo primero al menor. ¿Por qué? Porque Jacob como padre decidió darle la bendición al menor de los hijos de José. Y esto lo podía hacer un padre. Sin embargo, no lo podía hacer el dueño de la primogenitura, no lo podía hacer el hijo. Esaú demostró el desprecio hacia todo lo que existía, hacia la costumbre, hacia la primogenitura, al cambiarlo él sin consultar al padre y sin nada. Debido a que Jacob compró, al parecer legalmente, la primogenitura, él después, cuando Isaac ya está muy viejo, Isaac va a bendecir a sus hijos, como era la costumbre. El pastor la semana pasada nos habló de que los padres bendicen a los hijos. Era la costumbre. La costumbre era que el primogénito se llevaba la mayor bendición. Después se bendecía al segundo y ahí vamos para atrás, ¿verdad? Sin embargo, en Génesis 27, pueden leerlo en su casa, su esposa Rebeca llama a Jacob, que era el hijo favorito de ella, y dice, vea, hagamos esta matráfula y usted se deja la bendición. Entonces hacen ahí todo un engaño y Jacob se roba la bendición de Esaú. Cuando Esaú vuelve, reclama su bendición y Isaac le dice, no, ya yo no puedo, la bendición del primogénito se la di a su hermano. Yo le puedo dar esta otra bendición y lo que le dice es, usted va a servir a su hermano. Entonces eso hace que Esaú se enoje a tal punto que odia a su hermano Jacob y promete matarlo. Entonces, como ya el papá está muy viejo y a punto de morir, él dijo, en el momento en que se terminen los días de luto de mi papá, me encargo de mi hermano. Sabiendo esto, la mamá le dice a Jacob, mejor huya porque aquí su hermano lo va a matar. Vaya donde su tío Labán y se queda allá. Entonces él se va para donde Labán y en su vida Dios confirma el pacto con él. Génesis 28, 10, 21. Dios le confirma a Jacob que el pacto de Abraham que pasó a Isaac ahora está con Jacob. Y Jacob aquí hace un voto. Génesis 28, 10 al 21. Busquemos un momento. Dice en el versículo 20 y 21. Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para volver, y si yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob hace un voto. Y ya nosotros hemos escuchado de Ricardo la importancia de los votos. Ricardo dice que el pastor le enseñó que un voto es cuando uno le da algo a Dios y hay que cumplirlo. Entonces Ricardo siempre dice, yo dije, yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de las cosas mías. Y ese es el voto que Ricardo hizo. Jacob hizo este otro voto. Si yo voy y me guarda y me da comida y vestido, y si vuelvo, Jehová va a ser mi Dios. Ese era el voto que Jacob hizo. Voy, como, vestido, me va todo bien y puedo volver, ahí sí, Jehová es Dios. Esa fue la negociación que hizo Jacob con Jehová. Entonces, sigue una historia, él llega, conoce a Labán y se enamora de la hija de Labán, de Raquel. Entonces le dice, bueno Labán, yo quiero a su hija, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto vale? Entonces le dice, no, y trabaje 7 años. Entonces Jacob comienza a trabajar 7 años por Raquel y ya en la noche bodas el hombre se embriagó y se la cambiaron y le metieron a la hija mayor Lea. Cuando él se despierta y dice, pero me negaste, entonces Labán le dice, no, es que aquí siempre se casa la mayor, entonces trabaja otra semana y le da a Raquel. Entonces trabaja otros 7 años por Raquel. Ya cuando tiene las 2 esposas, 14 años después, trabaja 6 años más por el ganado. Génesis 31, 38 nos dice, estos 20 años que he estado contigo nunca han abortado tus ovejas ni tus cabras. Aquí era Jacob hablando con Labán. Le dice que 20 años estuvo con él, 14 por las hijas, 6 trabajó por el ganado. En esos últimos 6 años negociaron que todas las ovejas feas, manchadas, salpicadas, todo lo que fuera feo, era para Jacob y lo bonito se lo dejaba a Labán. Pero ahí Dios intervino, pueden leerlo con calma, para que Jacob se hiciera muy, muy rico. Entonces Dios lo llama y le dice, bueno Jacob, es tiempo de que usted vuelva a su tierra. Pero Jacob le tenía miedo a Esaú. Y aquí es donde llegamos al capítulo 32. Jacob, Dios le dijo, vuelva a su tierra, y también a Jacob ya no le servía estar con Labán. ¿Por qué no le servía? Porque ya los hijos de Labán estaban sintiendo envidia y estaban haciendo rencilla con él porque ya se estaba haciendo muy rico. Porque él negoció con el papá que todas las ovejas manchadas, salpicadas y de colores extraños iban a ser para Jacob, y las ovejas blancas y de un solo tono eran de Labán. Y resultó ser que todas las ovejas comenzaron a nacer
salpicada. Entonces todo se lo estaba dejando Jacob y ya Labán se estaba quedando con menos. Entonces ya comenzaron a dar rencillas, a Jacob le servía escaparse y aparece Dios, le dice, vuélvase, y a Jacob le pareció, esto era lo que estaba esperando, y se escapa. Y se hace escapado. Pueden leerlo en el capítulo 31, Jacob ni siquiera habla con Labán para irse, él se escapa y huye. Entonces llegamos al 32 y vamos a ir viendo versículo por versículo la historia de Jacob hasta que vamos a llegar a una finalidad que va a ser en la prédica, donde vemos la conversión y cómo Jacob llega a los pies de Dios. Dice el versículo 1, Jacob continuó su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dios cuida lo que promete y lo va a cumplir, siempre. Jacob tenía la bendición de Abraham, que él se le pasó por medio de Isaac y se le pasó por la primogenitura. Él tenía esa bendición y Dios la va a respetar y la va a cumplir. Dios mandó ángeles a cuidar ese camino de Jacob. Aunque Jacob no creyera, aunque Jacob hiciera lo que hiciera, Dios había prometido y Dios va a cumplir. Así como para los judíos hay promesas de bendición que Dios va a cumplir, así para los cristianos hay promesas de bendición que Dios va a cumplir, sí o sí, porque Dios no miente. Y esto es lo primero que vemos hoy. Dios no miente y siempre lo va a cumplir. Versículo 2 dice que cuando Jacob vio el campamento, dice, este es un campamento de Dios, y llamó Mahanaim. La palabra Mahanaim significa dos campamentos. Entonces aquí vemos cómo Jacob lo que veía es, de un lado estoy yo y del otro lado está Dios. Él no vio a Dios cuidándolo, él vio que habían dos campamentos distintos, yo y Dios a la par. No era que Dios me estaba cuidando. Entonces Jacob estaba viendo algo que no era lo que estaba sucediendo. Dice en el versículo 3, después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano a la tierra de Seir en los campos de Edom. Ya Esaú no estaba en el terreno o en donde estuvo Isaac. Él se había desplazado hacia Edom, que era cerca, porque Esaú también se había hecho muy poderoso y muy rico. Entonces se había ido desplazando para tener mayor territorio. Sin embargo, aquí vemos cómo cómo Jacob sigue siendo el mismo de antes, el mismo hombre que todo lo tomaba en sus manos, el mismo hombre que siempre hacía sus matráfolas, sus triquiñuelas y se encargaba de las cosas. Jacob no confía en que Dios lo mandó. En Génesis 31:3 Dios le dijo, entonces Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Para cualquier persona que crea en Dios y le crea a Dios, si Dios le dice, haga esto, yo voy a estar con usted, debería ser suficiente. Sin embargo, para Jacob no. Jacob era un hombre que siempre quería tener el as bajo la manga y siempre quería ser él el que hacía las cosas. Entonces Jacob llega y dice, no, Esaú está bravo, tal vez esté bravo, pasaron 20 años, pero ahí, quién sabe que esté bravo, voy a mandar a averiguar. Entonces manda a averiguar con Esaú y resulta ser que ahí Jacob demuestra su verdadero carácter. Jacob era un hombre miedoso, Jacob era un hombre cobarde y engañador. Jacob siempre fue un engañador y presentaba la cara de ser muy carga, muy vivo, porque era un vivo. Jacob era lo que nosotros llamamos un vivazo. El hombre sabía cómo hacer los toques para sacar provecho, pero era un maricón en realidad. Dios le dijo, vuelva a la tierra de sus padres y yo estaré con usted. Y Jacob le tiene miedo a Esaú. Le manda primero preguntar. Y cuando le dicen, sí, su hermano viene, pero viene con 400, fue todavía peor el miedo. Fue tanto que dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo temor y se angustió. Y de nuevo Jacob, como era un hombre tan vivo, un hombre que se encargaba y tomaba todo por su cuenta, toma una genial y maravillosa decisión. Dice, no, aquí el tiro es sacrificar la mitad de lo que tengo. La mitad de mis esposas se van a morir y la mitad de mis hijos también, pero la otra mitad se va a salvar. Entonces divide mitad y mitad. Jacob no pensó en salvar todo. No, Jacob dijo, no, ya está todo perdido. Aquí es del ahogado del sombrero y mandó un campamento para acá, un campamento para allá y se espera a que Esaú no pueda atacar los dos al mismo tiempo. Entonces, mientras mata a unos, yo corro con los otros. Ese fue el maravilloso y genial plan del valiente Jacob. Jacob era un hombre miedoso y cobarde, aquí demuestra su carácter. Él sacrifica a la mitad de su familia. No contemos los bienes, digamos que los bienes se pueden perder, pero él sacrifica a la mitad de su familia. La mitad de sus hijos él sabía que los estaban matando, pero con tal de salvarse él, aquí hago y yo me escapo. Entonces ese fue el plan, pero en su miedo tiene un primer punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión es un término matemático de cuando hay una línea que viene aquí y cambia de dirección. Si venía subiendo va bajando,
y si va bajando, comienza a subir. Jacob sufre un punto de inflexión en el que el miedo lo agobia a tal punto que prefiere orar. Jacob tenía, ¿saben cuánto tenía Jacob de orar? Bueno, vamos a Génesis 28, 20. Jacob tenía 20 años de no orar. 20 años tenía Jacob de no buscar a Dios. La última oración la hizo en Génesis 28, 20. Y alguien que me la lea, por favor, 20, 21. 28, 21. Génesis 20, 28, 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ok, esa fue la oración de Jacob 20 años antes. No había ni siquiera conocido a su primer esposo y no había comenzado a trabajar por ninguna de ellas. Como les dije, 7 años por Raquel, 7 años por Lea, 6 años por el ganado, comienza a venirse para la tierra de sus padres, y aquí, donde ve a Saúl con 400 hombres, ahora sí hay que orar. 20 años duró Jacob sin orar. Pero vamos a ver la oración que hizo en Génesis 32. La oración es muy particular porque vamos a ver ciertas características. Versículo 9: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Y porque no tenía más papás, si no hubiera seguido Dios de mi padre, Dios de mi padre, pero no era mi Dios. Jacob no tenía un Dios en ese momento. Jacob no había decidido por Dios. Él sabía que era algo que le convenía tenerlo ahí. Él, como hombre vividor y engañador, sabía que la primogenitura tenía buena recompensa y la ganó robándosela, pero no porque creía en Dios y en sus promesas, nada más porque sabía que servía el billete. Entonces el hombre buscó el billete y ahora va a orar y sigue con lo mismo. Dice: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, nunca Dios mío. Nunca dice Dios mío en el versículo 9. Después nos dice, versículo 10: yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado con tu siervo. Al menos aquí hace algo loable Jacob. Reconoce que él es indigno. Y es donde comenzamos a ver el cambio en la personalidad de Jacob. Y como les digo en la prédica, vamos a terminar de ver cómo Jacob llega a ser Israel. Él reconoce que no es digno de que Dios sea misericordioso ni que Dios sea fiel. Dice: con solo mi cayado pasé este Jordán y he aquí ahora tengo 2 campamentos. Él es sincero, se comienza a sincerar con Dios. Dice: líbrame por favor de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Es sincero con Dios. Le dice: temo, o sea, la verdad es que tengo miedo. Y por primera vez el engañador Jacob, el que toda su vida había pasado huyendo porque toda su vida tuvo miedo, reconoce que él es un mentiroso, reconoce que teme y dice: soy un cobarde y la verdad es que le tengo miedo a Esaú. Y después le vuelve a recordar en el versículo 12: tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Entonces, ¿qué vemos en esta oración? Bueno, primero, que Jacob no reconoce a Dios como su Dios. Primero, él reconoce que era el Dios de los padres y reconoce que en esos padres había una bendición que él tenía por la primogenitura, pero que no sabía por qué o no le había interesado hasta hoy. Segundo, reconoce su indignidad, reconoce no ser digno de estas bendiciones. Tercero, es sincero, reconoce su temor. Y por último, él recuerda a Dios sus promesas. Y esto es algo importante en nuestras oraciones también. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer que no somos dignos de lo que Dios nos da. Podemos ser sinceros, a Dios le gusta que seamos sinceros. Y es importante recordarle a Dios las promesas en la oración. ¿Por qué? ¿Porque a Dios se le olvida? No, porque a nosotros se nos olvidan. Nosotros podemos saber la promesa acá, pero en el momento en que estamos en la angustia, ya no nos acordamos. Y podemos tener el versículo aquí, pero cuando no creemos creerla. Entonces, cuando oremos, recordemos las palabras de Dios. No porque Dios ocupe que se las recordamos, sino porque nosotros ocupamos recordarlas para nosotros mismos. Entonces, Jacob, en el versículo, ya terminando, Jacob era un hombre criado en una familia cristiana en aquel entonces. Era un hombre criado bajo todas las normativas de servir al Señor. Jacob había aprendido lo que venía desde sus padres. Todos ellos sabían la historia de Adán,
la historia de Noé, y Abraham había hecho un pacto con Dios, y Abraham como buen padre llamó a Isaac y le explicó todo. Isaac sabía todo. Isaac como buen padre llamó a sus hijos y se los contó, todos lo sabían. Sin embargo, Jacob fue un hombre cobarde que nunca decidió. Y eso es un problema que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida. El hecho de que mi hijo o que yo mismo tenga padres cristianos y toda mi vida haya estado en la iglesia y así está domingo a domingo, no quiere decir que yo crea en Dios o le crea a Dios o que sea cristiano. Eso quiere decir que usted es muy puntual y viene siempre los domingos a la iglesia, pero eso no quiere decir nada, es una decisión personal y los cobardes no toman decisiones. Sin embargo, Dios cumple su palabra y cuida de que se cumpla la palabra. La palabra nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió, Dios va a cumplir y se va a encargar de que así sea. Después vemos que Jacob sabía orar y sabía hacer votos. ¿Por qué sabía estas cosas Jacob? ¿Por qué Jacob sabía hablar con Dios y sabía lo importante de un voto? Bueno, porque él había sido enseñado por su padre. Aquí también podemos ver las cosas importantes en un hogar, en una familia que se forma el padre, la madre y los hijos a educarlos. Los padres enseñan a los hijos y los hijos cuando son viejos todavía tenemos esas enseñanzas que nos dieron los padres. Jacob viejo, 20 años después de no ver su familia, todavía recordaba que orar. Jacob en este momento de su vida, él no sabía por qué funcionaba la bendición que él tenía. Jacob no había entendido por qué era que Dios lo bendecía, pero él sabía que Dios lo bendecía. Él era un hombre egoísta que solo quería sacar su provecho para sí mismo. Y entonces, en su afán de sacar provecho, él buscó lo más práctico y entendió que lo mejor era ser primogénito. Desde muy tierna edad él dijo, no, aquí el negocio es ser primogénito porque me da mejor. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, primero cuando nació intentó, al parecer esa era más fuerte y nace primero. Después le compró la primogenitura con un plato de lentejas, pero claramente como fue un negocio entre los hijos, el padre no lo avala. Como vimos en las tablas de Nipsi, estos negocios lo podía hacer solo el papá, no podían hacer los hijos, por lo tanto no era aprobado por Isaac y por lo tanto Isaac no le debía la primogenitura a Jacob, sino a Esaú. Y por último, se roba la primogenitura, porque él se arriesgó y cuando Rebeca le dice, vea, haga esto para que le den la bendición a usted, él dice, mami, pero es que si papi se da cuenta que soy yo y no mi hermano Esaú, lo que me va a llevar es la maldición, no una bendición, sino me van a echar la sal perpetua. ¿Qué hacemos? Entonces, no, su hermano es muy peludo, entonces póngase la piel de una cabra. Imagínense lo peludo que era Esaú, que se puso la piel de una cabra aquí para que lo tocaran. Ese hombre era un oso. Pero entonces se animó, se la jugó. Jacob, con tal de evitar la fatiga y tener semejante bendición, se la jugó el todo por el todo, a jugársela de que el papá estuviera tan ciego de que no lo reconociera. Cuenta la Biblia que Isaac, cuando oye hablar a Jacob, reconoce que no es la voz de Esaú. Sin embargo, donde lo toca y lo siente peludo, se acuerda que Jacob es lampiño, entonces dice, este está peludo. Y donde huele la ropa, porque se puso ropa de Esaú, huele la ropa, entonces Isaac reconoce el olor y dice, no, este es el olor de Esaú, entonces ahí tira la bendición. Se la jugó el todo por el todo y a Jacob le salió la jugarreta. Sin embargo, aquí llega el punto de su vida en que él tiene que decidir. Ya él no podía seguir siendo el mismo hombre cobarde, el mismo hombre engañador y el mismo hombre tramador que había sido durante su vida. Y en la siguiente parte de este capítulo vamos a ver el final de esta historia. Ya para cerrar vamos a ver 5 cosas que aprendemos de esta historia de Jacob. La primera es que Dios cumple su palabra. Dios había bendecido a Abraham. Esta bendición cae en manos de Jacob y Dios la cumple no importa qué. Así es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, bendiciones y juicios y cosas que faltan por pasar, van a pasar. Ténganlo por seguro. La Biblia lo dice y lo va a cumplir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 2 que aprendemos, predestinación positiva, y pónganme atención acá. El que quiera aprender más de este tema, vengan al instituto. Dios sabe quiénes van a ser salvos y Dios cuida y protege para ese momento. Dios no predestina a nadie al infierno. Eso es elección del ser humano. Si usted decide no aceptar a Cristo,
Dios no lo predestinó para eso. Pero Dios, en su conocimiento previo, porque sabe quiénes van a aceptar, cuida y protege a estas personas para que lleguen a Dios. ¿Por qué? Porque si no, Satanás se encargaría de ellas antes. Esto es predestinación positiva. No existe predestinación negativa ni es elección negativa. ¿Por qué hay que tener esto claro? Porque si no vienen los calvinistas a enredar y decir que Dios predestina por pareja y entonces Dios escogió salvo, salvo, infierno, infierno, salvo, salvo, infierno, infierno, salvo, salvo, y eso no existe. Dios nos hizo libres, pero Dios sabe quiénes van a llegar al conocimiento de Jesucristo. Entonces, Él prepara toda la historia y manda ángeles a cuidar a estas personas porque sabe que van a llegar a Cristo. Los que no quieren decidir, Dios no los obliga a irse al infierno, los deja en su libertad no decidir por Jesucristo. Esto se llama predestinación positiva y elección negativa. No existe una predestinación negativa. No se deje engañar con el cuento de que Dios ya escogió y que hay unos que van para el infierno y otros que vamos para el cielo, porque resulta ser que eso es una rifa y siempre el que está hablando de eso es el que se ganó la rifa. Es muy cómodo. Entonces, estén claros, si tienen dudas de este tema, vengan al instituto y le consultan al pastor, porque es un tema complicado. Número 3, votos. La importancia de hacer los votos. Jacob hizo un voto que era bastante carebarro, porque dijo, si voy, si tengo comida, si tengo vestido, si todo me va bien, y si vuelvo, ahora sí Jehová va a ser mi Dios. Fue un voto súper carebarro, pero fue un voto que él debía cumplir. Los votos no se hacen a la ligera. El hermano Ricardo nos dijo un voto que él hizo: yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de mis cosas. Si él incumple ese voto, él tiene que darle la cara a Dios por incumplir. Los votos no se hacen a la ligera porque Dios no los va a tomar a la ligera. Número 4, Proverbios 22:6, alguien que me lo busque o alguien que se lo sepa de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que ustedes, los que son padres, deben obligar a sus hijos a aceptar a Cristo. No, porque no pueden. Ustedes no pueden obligar a nadie a aceptar a Cristo, pero sí pueden instruir al niño en su camino. El niño tomará la decisión cuando tenga la edad pertinente. Pero si ustedes instruyen y le enseñan las cosas de la Biblia, le enseñan los principios, aun cuando es viejo, va a acordarse de él. Y Jacob, 20 años después de no ver su familia, todavía se acordaba cómo orar a Dios. Número 5. Cuando oremos, no hay nada de malo en reconocer nuestros miedos y preocupaciones. Dios quiere que seamos sinceros en oración. Nosotros no tenemos que llegar a orar como si fuéramos super cristianos. Podemos ser sinceros y decirle: Dios, tengo miedo de esto, me preocupa esto, esto y lo otro. Y recordarle sus promesas. No porque Dios se le olvidaron, sino porque a nosotros se nos olvidan. Recuerde las promesas a Dios, recuérdeselas a Dios. No porque Dios se le olviden las promesas, sino porque a nosotros nos falla la fe. Entonces recuérdeselas a Dios. Dios sabe la promesa que nos hizo y Dios sabe cuándo la va a cumplir. Pero el hecho de nosotros recordársela nos da fe para esperarlo. Y número 6, Salmo 50:15, alguien que me lo busque también ya para terminar. Las pruebas y la angustia tienen un propósito final. Y como la vamos a ver en la prédica y como lo vemos en nuestras pruebas, como lo vimos con el pueblo de Israel, la gran prueba que pasó, recuerden que Israel es destruido y nunca más volvió a tener un ídolo. Las pruebas y los juicios sirven para algo. Salmo 50:15, ¿quién lo tiene? Amén. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando en el día de la angustia invocamos a Dios, Él nos libra. ¿Para qué nos libra? Para que lo glorifiquemos. Glorifique a Dios luego de su angustia. Usted está en la angustia, puede darle gracias a Dios, espere a que Dios lo libre y glorifíquelo. Cuéntele a todos lo que hizo Dios en su vida. Jacob, después de este evento, glorificó a Dios por su angustia. La angustia que él sufrió al toparse con un ejército de Saúl, 400 hombres.
y en su angustia él invocó a Dios. Dios lo libró y después Jacob glorifica a Dios. Con esto terminamos la escuela del día de hoy. Si alguien tiene un comentario o una pregunta, si no, oramos para terminar. Ok, oramos. Señor Dios Padre, te agradecemos la bendición de aprender de la historia de la Biblia. Señor, gracias por Jacob, gracias porque nos enseñas que un hombre mentiroso puede corregir su camino, Señor, y que tú lo proteges y nos proteges, y que, Señor, más importante que todo, tú vas a cumplir tu palabra que nos has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Amén.